En una entrevista publicada en la red Voltaire, Thierry Meyssan señala: los mercenarios que han actuado en las guerras de guerrilla en Siria, con experiencia en Irak y Libia, y armados por la OTAN, han sido provistos de datos de inteligencia por la Alianza Atlántica, recogidos por vía satélite, han saboteado las redes de telecomunicaciones, la infraestructura energética. Al mismo tiempo, su grupo coordinado ha introducido en la prensa internacional inventadas historias de revolución y represión en Siria, que sus espectadores han asimilado. Las misiones observadoras internacionales nunca han anunciado la existencia de manifestaciones masivas en contra del régimen y la represión, lo que contradice las alegaciones de las potencias occidentales y de los países del Golfo. La retirada del apoyo estadounidense después del doble veto ruso-chino ha terminado con las actuaciones de las guerrillas, y como consecuencia finaliza con el despliegue terrestre y bombardeo de la OTAN. Los últimos combatientes atrincherados en un barrio de Homs, donde proclamaron el Emirato Islámico de Bab Amor, y que durante un mes ofrecieron un show televisivo, haciendo mostrar falsamente que las tropas del ejército bombardeaban su bastión, acabó con la rendición de los mercenarios, tras la firma de un acuerdo entre el ministro del Interior de Francia, Claude Guéant, y el general sirio Yasser Chaukat. La entrevista a Thierry Meyssan continúa e indica lo siguiente: la presencia rusa en Siria es masiva, con 100.000 hombres que mantienen controlado el sistema de defensa aérea, ha acabado con el predominio americano, israelí en la zona, ya que estos se basan en el poder de destrucción aire-tierra, aire-aire. Las fuerzas terrestres han demostrado su incapacidad, obligando a retroceder a los lacayos de la OTAN y desestimando la posibilidad de atacar Irán. La coalición antisiria se basa en 4 componentes. 1. Las transnacionales de la energía ambicionan el gas de la región. Se han descubierto reservas considerables en el Mediterráneo, bajo la costa de Sal, y en el continente. 2. Para Estados Unidos se trata de desmantelar los grandes estados históricos, y reemplazarlos por pequeños estados étnicamente homogéneos, más fáciles de manipular. 3. La colonia judía de Palestina pretende quebrar el eje de la resistencia. Para ello tiene que cambiar el régimen, derrocar a Bashar al-Assad, sustituirlo por un títere que sería Burhan Ghaliorun, cuyo único programa consiste en romper la alianza siria con el Hezbollah e Irán, como él mismo se encargó ya de explicarlo al diario Wall Street Journal. 4. Las dictaduras religiosas del Golfo, su supervivencia exige imperativamente la eliminación del modelo laico sirio. El laicismo sirio es una verdadera cooperación entre creyentes, para garantizar la libertad de cada cual, y desarrollarse espiritualmente siguiendo la fe de sus antepasados. Francia creyó que lograría desempeñar un papel como expotencia colonial, y que podría obtener algo a cambio de ese papel. Nicolas Sarkozy y Alain Juppé embarcaron a Francia en esta aventura para tratar de satisfacer a cada uno de los 4 componentes de la coalición, y los franceses van a sufrir una desagradable sorpresa, cuando tengan que pagar la factura por los crímenes cometidos en su nombre. En cuanto a Libia, permítame repetir que nunca hubo una revolución contra Gaddafi. El asesinato de Muammar el-Gaddafi, que murió torturado un día después de que los franceses atacaran su convoy, y que la desaparición del líder ponía fin a la noción de autoridad en una sociedad tribal. Se alcanzó el objetivo trazado. La sociedad libia está destruida, al igual que se ha destruido la sociedad en Somalia y en Irak. El contagio está llegando ahora a Malí, y amenaza con extenderse a Argelia. Francia y del Reino Unido, que actúan por cuenta de Estados Unidos y de Israel, han obligado a Libia a la división del país. En cuanto a las elecciones francesas, no dudo que Marine Le Pen y Jean-Luc Mélenchon sean antiglobalistas. Pero lo importante es saber si lo son sus equipos. El Frente Nacional de Le Pen es el único que ha condenado las aventuras militares de Nicolas Sarkozy en Afganistán, Costa de Marfil, Libia y Siria, pero se ha esforzado mucho en no aclarar su actitud hacia Estados Unidos e Israel. Thierry concluye y dice: yo pienso como Pierre Hillard, y seguramente como muchísimos franceses, que nuestra república ha dejado de ser laica, que ha dejado de ser democrática y que ha dejado de ser social. Pero si lanzamos un llamado a deslegitimar las instituciones, no podemos limitarnos a eso. Tenemos que ir hasta el final, hasta la revolución.
Análisis para la semana del 30 de abril al 4 de mayo del 2012. La segunda vuelta de las elecciones francesas, que se celebra el 6 de mayo, no dejará indeciso a ningún europeo, ya que los aires de cambio afectarán a todos los miembros. España, asumida en una profunda crisis de reforma, estructuras y recortes, apenas dispone de un candil en el panorama internacional. Recordemos que la rebaja de los 2 escalones por parte del SP a la deuda española la pasada semana hizo que el lunes abriera con gap a la baja y este se ha limitado a tapar huecos, pero el daño está hecho. Y conseguir dinero para que el Estado, en una ya de por sí quebrada situación, hará que sea más difícil a partir de ahora colocar débito para alimentar el enorme lepidóptero estatal en el que nunca pasa de su metamorfosis. Solución carnicera, subida de impuestos, con consecuencias más graves para los más débiles. No hay en el gobierno un ápice de masa gris para crear negocio y empleo. La solución se sigue tomando a matacaballo, cuando el problema ya está encima. El IBEX, asumido en una onda 5 en los espacios temporales diario, semanal y mensual, que es donde le vemos ahora, sobrevive a base de rebotes en una situación en la que los hedge funds siguen aumentando sus apuestas por el hundimiento económico del país. Ante una economía en bancarrota, tiene sus próximos 2 escalones en la zona del 6.156 y 5.426, en cuanto pierda la zona del 6.700, punto en el que ha rebotado ahora, por ser el mínimo del año 2009, pero nadie cree que la situación es la misma, ni la economía tampoco. Y es que la inflada capitalización bancaria en base al valor de sus hipotecas es una fórmula que el sistema económico internacional no le vale. A pesar de sus recortes, la vivienda sigue siendo cara en España. Y es que una onda C, la devastadora, que es donde se encuentra en estos momentos, tiene pocas discusiones. La C no debe ser menor que el tamaño de la onda A y le proyecta al valor real del 3100, con una fecha probable para que llegue el 24 de junio del 2013. Así que pintan bastos. A temperatura la iremos midiendo cada mes con el avance del PIB, que el lunes se publica el del último trimestre. En el gráfico intradiario de 30 minutos tendrá un parón el martes por ser festivo el 1 de mayo en España, y el rebote le va a procurar un movimiento al alza, ya que el puente ha dejado en manos de los intermediarios todo el manejo de los hilos bursátiles, que marca el objetivo del cierre de divergencia situado en el 7.308, por encontrarse en un ciclo intermedio alcista. Además, con ruptura de tendencia en la zona del 6.876. Se observa un throwback ya realizado. Por tanto, posiciones largas en la zona del 7092 con objetivo 7286. Pero cuidado, que el jueves de la próxima semana el Tesoro hará una subasta y hay que ver lo que coloca y cuál es su aceptación después de la rebaja. La semana concluirá el viernes con el índice de paro de abril en Estados Unidos y en España. El DAX se encuentra desarrollando un doble mínimo en la banda 6.495, cuya figura es proyectada a la zona 7.120, donde irá al encuentro con la resistencia principal, difícil de superar, pero no imposible. Ella nos indica que el semáforo rojo está encendido, se encuentra en una onda 5, con divergencia a la baja y señales de agotamiento ante una falta de volatilidad de sus últimas velas. No se verán movimientos acusados hasta el miércoles de la próxima semana, que se reunirá a la decisión de una reunión extraordinaria de los miembros de Economía de la Unión Europea para anunciar los nuevos requisitos de capital exigidos a los bancos y los datos de paro de la zona euro. Casualmente, el jueves, el Banco Central Europeo se reunirá en Barcelona para decidir si cambia tipos de interés. Esta situación debemos analizarla en el gráfico de 30 minutos, en el que se encuentra en una onda 5 con throwback realizado y que le da una nueva proyección a la zona del 6.881, con posibilidad de abrir posiciones largas en la zona del 6.828. Dow Jones, con una figura muy similar al DAX, aún le falta 170 puntos para llegar a la zona de resistencia. El próximo martes no es festivo en Estados Unidos, donde se publicará el índice manufacturero. En estos momentos se encuentra sumido en una onda B con proyección de la C por debajo de la A.
Esto debería ocurrir cuando se acerque a la zona de resistencia mencionada. Ya en el gráfico de 30 minutos tenemos montadas las señales, una divergencia bajista con proyección a la zona del 13.063 y un patrón de cierre de gap en la zona límite de la sobrecompra. Pero cuidadín, que hay en la última generación de precios una reversal positiva que le envía nuevamente a la zona de máximos, con entrada en la zona del nivel 51 en los osciladores, con un gráfico en tendencia al alza, y ello le da pie, por tanto, para abrir posiciones largas especulativas desde la zona 13.168 a la zona 13.208. Euro-dólar sigue en el compás lateral con una divisa que domina el 25% de las transacciones mundiales y en el comercio y la banca, frente al gigante del dólar que le sitúa en el 65%. Tan solo el 10% lo deja para otras monedas, como el 3,5% en la libra esterlina y el 3,5% en el yen japonés. La divergencia reversal positiva sigue pendiente de ser cerrada en la zona de 1.3490 y cada vez con menos fuerza, pero acumulando para lograr un mayor avance. Ya en el gráfico de 5 minutos se observa una onda 5 en una formación de Rank Connection con llegada a la zona de sobrecompra en formación de onda 5 y con toque en la zona de resistencia 1.3212. Sin olvidar, por supuesto, la divergencia bajista. Señal demasiado clara como para no abrir posiciones largas y optar por unos cortos en la zona del punto de aceleración 1.3208 con objetivo 1.3176 y stop en 1.3222. El oro. Sin variar el análisis de la pasada semana, no se ven movimientos acusados de refugio de capitales. El Elliott Tiger da la señal de entrada que no es confirmada por el oscilator, que lleva siempre algún retraso. En su tendencia lateral bajista nos obliga a visitar la dimensión de los 30 minutos para observar que está en una onda 5, con entrada en sobrecompra, sin divergencia bajista y acumulando para iniciar un nuevo disparo. Aquí las posiciones largas se recomiendan en la zona 1666. Petróleo. El enfriamiento del conflicto con Siria ha relajado la volatilidad en el crudo, cuyos frentes se abren ahora en otras zonas colindantes como Argelia y Mali, dentro del plan estratégico americano que se inició en el 2001. Esto no quiere decir que la historia de dominación energética haya acabado, sino tan solo es un retraso para ir tomando nuevas posiciones ante el bloqueo ruso-chino. Superada la resistencia de los 107,7 y situado dentro de una onda 5 con proyección a la zona 105,3, más con divergencias pendientes de cerrar en la zona 105,4, sigue siendo un excelente candidato para abrir posiciones largas en la zona de 105. Con este objetivo, ya que son 400 puntos de recorrido y que hacen que no nos olvidemos de las buenas costumbres y buen dinero hacen de los hijos caballeros. Señores, hasta mañana.